Bien, chicos, entonces en este práctico vamos a ver digamos, es el penúltimo tema. ¿Sí? Y hasta aquí, digamos, hasta este tema, perdón, entraría en el primer parcial, ¿sí? En el parcial que dijimos que va a ser virtual. El otro tema que nos queda, el Executor Service, lo vamos a ver, eh, bueno, no sé si la semana que viene, creo que no. Creo que de acá a 2 semanas lo van a ver en teoría. Y bueno, el día del examen parcial virtual, ¿sí? Que es el 9, creo que ese día vamos a ver ese tema. Ese tema, bueno, también entraría para el examen eh, parcial, digamos, práctico que va a ser en máquina. Que bueno, con los resultados del primer examen que va a ser el 9 de octubre, más la asistencia, más la entrega de trabajos prácticos, vamos a determinar si ese examen, el segundo examen, digamos, va a ser virtual o presencial. Pero el segundo sí o sí es en máquina. Y ese sí tiene recuperatorio. Em, Así que bueno, este tema, como les decía, es uno de los más importantes dentro de la concurrencia. ¿Por qué? Porque bueno, es uno de los esquemas más flexibles y más utilizados. Es muy sencillo el uso de semáforos, ¿sí? Ya lo estuvimos viendo desde el inicio, digamos, de modo o de la forma de pseudocódigo. Ya habíamos visto cómo funcionaba, ¿sí? Un semáforo no es una variable, sino es un TDA, ¿sí? O sea, un tipo de dato abstracto. Es algo más que una variable. Ya sabemos todo lo que contiene, las operaciones principales, que son la inicialización, la espera y la señal, ¿sí? El wait y el signal. En Java cambia, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque según el lenguaje de programación que utilicen, el nombre de esos métodos puede llegar a cambiar. Acá en Java es acquire y release, ¿sí? O sea, obtener, digamos, y liberar. Así que, pero bueno, de nuevo el concepto no cambia, es el mismo, es con el que ya venimos trabajando, así que, digamos, no queda mucho más por decir. ¿Sí? Solo que, bueno, que ya habíamos comentado algunas cuestiones como estas, ¿sí? Que tienen que ver con que al ser tan sencillo, ¿sí? Utilizar un semáforo, muchas veces podemos cometer errores bueno, justamente cuando estamos programando, ¿sí? Nosotros somos los que metemos la pata. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eh, la inicialización y las operaciones que hagamos sobre el semáforo, ¿sí? Normalmente, bueno, en realidad siempre, el semáforo tiene que liberarse, ¿sí? En el bloque finally, ¿sí? De un try catch, en el bloque finally. Ese bloque nos asegura que el semáforo se libere, porque si no se libera en ese bloque y se llegara a producir un error, digamos en el bloque try, ese semáforo quedaría inutilizado, ¿sí? Si por alguna razón se bloquea o se interrumpe y no controlamos o controlamos ese error, pero no liberamos el semáforo, eso quedaría, digamos, o sea, nos quedaría mal utilizado o bloqueado ese recurso, que es parecido a lo que ya habíamos estado viendo con el Synchronizer, ¿sí? Cuando sincronizábamos de más y sincronizábamos todas las esperas, frenábamos la producción, digamos, del productor consumidor, en el caso que estuviéramos empleando alguna variante de ese esquema. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y en este caso, bueno, ser ordenados. Ese ser ordenado ya habíamos visto que no siempre va a ser un acquire y un release. Si yo lo inicializo de otra forma el semáforo, puedo saltearme alguna de esas operaciones o hacer más de un release. O sea, bueno, obviamente Java no me permite hacer un release de dos, de tres, de lo que yo quiera.
¿sí? Eso lo van a ver por código, digamos, no nos va a dar error por más que el semáforo haya sido inicializado con otro valor, ¿sí? Porque, bueno, en eso tenemos que ser muy cuidadosos porque justamente ahí es donde vienen los errores. Pero bueno, veamos un ejemplo sencillo y después ya les explico los puntos del práctico. En- Esta es una parte, digamos, del punto 2. Después vamos a leer sobre el punto uno, ¿sí? Eh, Nos dice acá en el punto 2 que implementemos mediante... Yo no sé si estoy compartiendo el... Ah, sí, mi cabeza. Bien, en el punto 2 nos pedían que... perdón, sí, en el punto 2 que implementemos mediante hilos heredando de thread un programa que emplee un semáforo general inicializado en 3, ¿sí? Y simplemente cada hilo duerma por 5 segundos. Debe indicar el momento antes de empezar a dormir y cuando deja de dormir. Observar el orden de ejecución de los hilos, pasando por parámetro el nombre del mismo. Debe lanzar 10 hilos. En el primer intento, genere una clase llamada semáforo y defina e inicialice el semáforo de control dentro de dicha clase. Y en el segundo intento, define el semáforo en el main y pase por parámetro a la clase semáforo dicho objeto de control. El ejemplo es muy sencillo, solamente tengo que lanzar, ¿sí? 10 hilos que van a intentar adquirir, digamos, un semáforo inicializado en 3. Lo llamo semáforo general porque es el semáforo contador, o sea, en realidad hay un solo tipo de semáforo, ¿sí? Se dice, bueno, que el semáforo binario tiene dos valores, 0 y 1, y el semáforo contador puede tener más, un valor diferente de 1, pero en realidad es un mismo semáforo, es la misma construcción, nada más que depende de la inicialización y de lo que hagamos dentro del código. Yo tranquilamente puedo inicializar un semáforo inicial en 3 y por código llevarlo a un semáforo binario, o al revés, inicializarlo como binario con 1 y después llevarlo a 3, ¿sí? Nada me impide eso y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, veamos algo de código, ¿sí? Yo acá tengo en el main. ¿Sí? Un bucle for de 0 a 10 donde voy a lanzar mis 10 hilos. Yo llamé semáforo a la clase, ¿sí? Y acá no hago nada más que arrancar, digamos, ese hilo, inicializarlo. Y en la clase semáforo, fíjense que yo definí una variable de tipo estático, o sea, de tipo semáforo, ¿sí? O sea, ese atributo de clase es un semáforo estático. ¿Qué quiere decir eso? Lo guardé. Si lo defino como estático, ¿qué quiere decir? Que lo comparten todos los objetos de la clase. Bien, ¿sí? Eso, ¿sí? Todos los objetos, todas las instancias de la clase semáforo, ¿sí? Van a ver al mismo atributo inicializado en ese valor, ¿sí? Entonces, digamos, de esta forma me ahorro de estar creando un constructor y pasarle por parámetro desde el main a esa clase, ¿sí? Es un atajo, ya lo habíamos visto en otras clases, ¿sí? Así que bueno. Acá le digo que imprimo un mensaje antes de dormir, ¿sí? Imprimo el nombre del hilo, el nombre del hilo que viene por defecto, y acá estoy haciendo el wait, ¿sí? En realidad, en vez de wait, bueno, es el acquire acá en Java. Hago el wait, eh, y acá, una vez si pude hacer el wait, o sea, si había lugar, si había espacio, imprimiré este mensaje que dice, me duermo, o sea, se va a dormir en este caso 3 segundos. Me pedía 5 la consigna, bueno, lo puse en 3 para que sea un poquito más rápido.
se duerme por 3 segundos y luego los 3 segundos, digamos, se despierta, ¿sí? En realidad no es que me duermo, me pauso, sería la acción real, ¿sí? Pero bueno, lo dejemos ahí con que se duerme, estamos simulando que se está durmiendo. Pero en realidad acá estoy pausando ese hilo, ¿sí? Y estoy adquiriendo, o sea, yo adquiero el semáforo, o sea, lo obtengo, ¿sí? Durante todo ese tiempo, o sea, todo lo que dure, digamos, en realidad, todo lo que yo haga hasta que lo libere, hasta el release. Entonces, al igual que hacíamos con el Synchronized, yo aquí, sí, entre el acquire y el release, digamos, tengo definida mi región crítica, ¿sí? Entonces, ojo aquí, porque de nuevo va a depender, digamos, de la consigna, donde tengo que meter la pausa, por ejemplo, si va antes o si va después del acquire. ¿Por qué? Porque, claro, si yo me duermo mucho tiempo, si esto en vez de 3 segundos fueran 30 segundos, quiere decir que durante 30 segundos solamente 3 hilos van a estar trabajando, el resto no. ¿Sí? Van a estar esperando, ya estarán encolados, porque vinieron, hicieron el acquire, no lo pudieron hacer, se encolaron. ¿Sí? Entonces, bueno, ojo con eso. Y nada más, ¿sí? Lo libero en el finally, en bloque finally, que se ejecuta siempre, haya o no haya error. Así que, bueno, veamos cómo corre esto. Bien, esa pausita que hace son, digamos, los 3 segundos, ¿sí? Y ahí paró. Entonces, fíjense que cuando arrancamos, ¿sí? Arrancan, digamos, los 10 hilos, no sé en qué orden, pero fíjense, el cero y el 9, o sea, el primero y el último, intentaron entrar, o sea, dijeron antes de dormir, y el nombre del hilo, el cero, el 9. El 9 adquirió primero el semáforo. ¿Por qué? Porque hizo un acquire y ya imprimió este mensaje. Me duermo. Sí, me duermo 3:09. Antes de dormir el 8. Y fíjense que si bien el cero había comenzado antes, ¿sí? El 9 y el 8, digamos, fueron más rápido, le dieron más el micro, la máquina virtual, digamos, le dio más, perdón, el compilador le dio más tiempo, ¿sí? Igual, ya sabemos que el orden aquí no nos importa. Se durmieron todos los otros hilos, el 7, el 6, 5, el 4, 3, 2, 1, y acá, digamos, pudo entrar, digamos, el hilo cero, e imprimió me duermo. Después de aquí pasaron, sí, hasta aquí, digamos, pasaron 3 segundos, entonces se empezaron a despertar, se despertó el... ¿Dónde está? Fíjense que el 8 se despertó antes que el 9. Digamos, el 9 había empezado a dormir antes, entonces fíjense todo eso que ya lo veníamos viendo. Entonces se despierta el 8 y el 9, ya pueden dormir 2 hilos más con esa liberación, digamos, que hacen el 8 y el 9, hacen el release, ya pueden dormir más, entonces se duerme el 3 y el 5, se despierta el 0, ¿sí? Y ya lo libera, entonces ya se puede dormir otro más y bueno, y así continúa el proceso. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo hubiera, bueno, obviamente, si lo hubiera inicializado en uno, ¿sí? Tengo un solo hilo, así que no hay problema. Se duermen todos y van de a uno. El 2 se duerme, se despierta, se duerme otro, se despierta y así. ¿Sí? Entonces, fíjense que de sencillo, ¿sí? Que es el uso de semáforo. Bueno, ya lo habíamos visto con pseudocódigo, entonces, digamos, acá no cambia mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, la otra variante es definir el semáforo inicializado, bueno, en 3, ¿sí? Inicializado en 3 lo defino acá y se lo paso por parámetro a la clase, ¿sí? A la clase semáforo. Y bueno, acá tendré que crear un constructor que reciba ese parámetro y bueno, y podamos trabajar con ese semáforo. Bien,
¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, el 3S que le pasa a usted como parámetro al atributo semáforo, eso simboliza, digamos, la cantidad de recursos que va a tomar el semáforo en sí, ¿que no? Sí, o sea, es la cantidad, digamos, de recursos que va a controlar el semáforo, de recursos, de espacio, ¿sí? Claro, Pero, digamos, de lo sí, que sí. se duermen y después se despiertan, que no es la cantidad. Claro, digamos que había tres camas, ¿sí? Entonces, se duermen tres y los otros están esperando para ir a dormirse. Como que tiene una Claro. capacidad de 3. Claro, hasta tres, ¿sí? ¿Podría Por- mostrar el principal por una vez más? Quisiera Yo, verlo. yo recién lo puse en uno y, digamos, cambia la capacidad y, bueno, es uno, o pueden ser cuatro, pueden ser cinco, ¿sí? No hay... ¿Querías ver algo de ahí? Sí, solo quería ver cómo estaba inicializándolo. Ah, bien. O me estás robando el código fuente, ya has hecho captura de pantalla y te estás llevando el código, ¿no? Ah. Entonces, fíjense que si yo acá hubiera puesto de 10, ¿sí? Un semáforo inicializado en 10, ¿qué va a pasar ahí? Va todo a actuar de forma paralela. ¿Cómo? Va a estar todo de forma paralela. Ya no va a ser tres esperando, tres entran y los otros siete esperan. Ahora va a estar los 10 entran, los 10 salen, los 10 entran, los 10 salen. Exacto, pero como tengo 10 nomás, o sea, los 10 entraron y los 10 están durmiendo. Ahí está, ¿eh? Se durmieron los 10 y se despertaron los 10, ¿sí? Entonces, de nuevo, mucho ojo con el tema de la inicialización del semáforo, ¿sí? Y mucho ojo porque, bueno, acá no tengo nada más para controlar. Pero si fuera el caso, supongamos una cabina de peaje, ¿sí? Que tiene capacidad para tres autos. Y estos son los autos, ¿sí? Entonces acá tengo que lanzar, digamos, 100 autos, digamos, o infinito, digamos, a una tasa. Y acá tengo que hacer una pausa en la generación, ¿sí? De estas instancias, ¿sí? Un sleep, qué sé yo, cada 500 milisegundos, entre 500 y 1000, bueno, no importa, tengo acá una tasa de creación. Y estos vienen, ¿sí? Y van adquiriendo el semáforo, ¿sí? Hasta que se completa la capacidad. Bueno, después se libera y hay lugar para otro y demás, ¿sí? Entonces, yo, digamos, estoy controlando la capacidad de de la estación de peaje, de esas tres cabinas, con un semáforo. Hago el acquire y hago el release después. Pero además tengo que controlar, digamos que eh, estas cabinas de peaje están cobrando y yo tengo un saldo, ¿sí? Un saldo total, digamos, que tengo que controlar, ¿sí? Qué sé yo, se lo puedo pasar también como parámetro de aquí, el saldo de la cuenta, ¿sí? Que se van incrementando cada vez que estas cabinas cobran. Entonces, además de esto, ¿sí? Del acquire y el release, yo tengo que tener acá otro mecanismo de sincronización, ¿sí? Que me garantice la exclusión mutua para poder tocar, digamos, la variable saldo, qué sé yo, para incrementarla, ¿sí? Qué sé yo, vamos en 100 pesos, ¿sí? O sea, el solo hecho de usar el semáforo no me asegura pero, tío, no me asegura que yo ya esté controlando todo, ¿sí? Entonces, digamos, no. em, Ojo con eso porque, digamos, yo estoy controlando acá la cantidad de recursos que tengo disponible, en este caso, digamos, tres cabinas de peaje, pero esas tres cabinas de peaje van a tocar, digamos, van a modificar la variable compartida saldo para incrementarlo porque están cobrando, digamos, la tasa de peaje. O sea, acá, Eso era con un ¿sí? Atomic, ¿no? O algo ¿Ah? así era. Con un Atomic era algo.
No, puede ser con otro semáforo, puede ser con un synchronizer, ¿sí? Así que fíjense ahí que ahí, digamos, yo tengo que hacer algo más, ¿sí? Para garantizar, digamos, esa región, bueno, perdón, la exclusión mutua. Y sabíamos cómo hacerlo, o sea, de vuelta con un synchronizer, ¿sí? Sincronizando con esa variable compartida, que todos ven la misma variable, o con otro semáforo inicializado en uno, ¿sí? Que controle el acceso, digamos, o sea, yo hago un acquire y un release y ya tengo, digamos, de vuelta una región crítica definida. Esa región crítica estaría dentro de la región crítica que estamos definiendo. ¿Cómo? Esa región crítica que estaríamos, por ejemplo, en saldo, tendríamos que hacer otra nueva para semáforo. ¿Estaría dentro del semáforo que estaríamos haciendo o estaría por fuera? Y tiene que estar adentro, porque si yo hago afuera de esto, no tiene sentido. O sea, yo, digamos, con esto estoy controlando, digamos, el acceso a los recursos. Y acá estoy controlando, digamos, el acceso a la variable compartida. Digamos, esta en realidad sería la región crítica, ¿sí? La que actualiza la variable. O sea, yo con el semáforo, pues yo dije hace ratito que con el acquire y el release defino una región crítica, pero acá no tengo una región crítica, digamos, porque no estoy actualizando una variable, ¿sí? Si no tengo esto, o sea, yo entre el acquire y el release defino una región, puedo definir una región crítica, pero acá no la tengo porque no estoy actualizando una variable compartida. Ahora, si tengo que actualizar una variable compartida, tengo que definir una región crítica, que no es esta. ¿Sí? Porque acá tengo más de un semáforo, digo, más de un hilo corriendo al mismo tiempo. Digamos, podríamos decir que tengo una región más o menos crítica, ¿sí? Porque estoy controlando acá el acceso a los recursos, ¿sí? A la disponibilidad del recurso. Pero además tengo que controlar el saldo de la cuenta. Y esa sí realmente es crítica porque ahí se actualiza el valor de una variable compartida. Y si más de uno de estos hilos sobreescribe, digamos, el valor, bueno, estaré solapando las escrituras y perderé algo de dinero. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, entonces si tenemos alguna variable compartida, utilizamos un synchronized o un semáforo que inicialice en uno. Claro. Y acuérdense que yo puedo tener tantos bloques try catch como se me ocurra. ¿Sí? Entonces, ojo con la liberación del semáforo, ¿sí? Y el orden de liberación de los semáforos, ¿sí? O sea, yo en realidad yo tengo que ir liberando en orden inverso a como los obtuve, ¿sí? Si tengo que obtener tres semáforos en orden, digamos, el primero, el segundo y el tercero, libero primero el tercero, libero el segundo y luego el primero. ¿Sí? Realmente, digamos, esas condiciones no, nos va a decir el problema. Puede que lleguen a cambiar, sí, sí, puede llegar a cambiar. Digamos, lo normal va a ser eso. Ahora, según la consigna, se puede salir de esa regla, ¿sí? Puede ser que yo necesite, digamos, tener un semáforo para irme, digamos, a otra región, a otra sección, digamos, tener ese recurso y una vez que entré, recién liberarlo. Bueno, también. Entonces, por eso, fíjense bien cómo hacen la liberación. Y acuérdense que yo puedo tener de vuelta tantos bloques try catch finally, ¿sí? Como se me ocurra. Entonces, yo tranquilamente puedo definir acá otro bloque try catch para liberar el segundo semáforo, ¿sí? Y el tercero, bueno, como corresponda. Pero siempre la liberación tiene que ser el release, digamos, en el finally. ¿Sí? Perdón. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió? Profe, Bueno, supongamos que tenemos que actualizar el precio de una variable, un valor de una variable que hay en el ejemplo que estaba mostrando. ¿Cómo sería con otro hilo? Perdón, con otro semáforo, en vez de usar el synchronizer.
¿Me va a hacer trabajar más? Supongamos que yo tengo acá también. Supongo que lo tengo acá, ¿no? Y acá yo podría, digamos, estoy dentro del mismo. Ah, pero ya estaba haciendo macana. SEM2. Ahí está. Digamos, entre el Aquaria y el Release, digamos, defino una región crítica para controlar el acceso a saldo. Y SEM2 lo inicialicé en uno, entonces, digamos, de los tres que pueden acceder, digamos, de los tres autos que están en las cabinas de peaje, solamente uno va a estar actualizando la variable en cualquier momento. ¿Sí? Por eso es que decía que cuando lo hagamos los releases tenía que ser en el orden contrario. Sí. Aquí sí, sí, porque digamos, acá digamos el orden natural me dice, bueno, che, pará. Y ya terminé de usar el recurso, o sea, saldo, bueno, lo libero, ¿sí? Y después hago la liberación del otro, digamos, de la capacidad para que entre otro auto, digamos, la capacidad del estacionamiento, en este caso de la cabina de peaje. Aquí me parece. Bien. Profe, no Entonces, entiendo por qué se libera de forma contraria. ¿por qué se libera de forma contraria? ¿Qué pasaría si hago eso? Puede ser que no importe el orden porque son El hilo hilos. anterior no podría acceder a la región. Vale, lo que sigue, digamos, no podría acceder a la región porque el anterior no la liberó todavía. Bien, primero con lo de Elías, ¿sí? Pues no entendí lo otro, lo que dijo el otro compañero. Supongamos que acá, digamos que, qué sé yo, ¿sí? Nos dice la consigna que el pago, digamos, el pago, a ver, déjeme pensar un ratito. Mm, Bien, bueno, sí, el pago, digamos, el pago, o sea, esto que estoy haciendo acá, digamos, es que no, que si yo hago la pausa acá, sí, quiero ver algo que se demore un poco. A ver, déjame pensar un ratito. Porque si yo lo libero, si hago el SEM release, o sea, ya hay capacidad para, o sea, ya entró otro auto, pero digamos. Si no fuera por esto, ¿sí? Por el sleep acá y digamos que fuera un proceso muy rápido, ¿sí? Presta atención a esto. Si fuera muy rápido el proceso, ¿sí? Y yo tengo que controlar, ¿sí? ¿Quién actualiza todo el tiempo la variable? O sea, yo tengo un control además aquí de qué hilo actualizó esa variable. Yo cuando lo liberé al recurso, ¿sí?
ya hay capacidad para uno más. O sea, acá estaba el uno, el 2 y el 3, digamos, que se entraron en orden. Cuando hago el SEM release, el cuarto ya salió de acá, porque antes estaba dormido. Entonces vino, hizo algo, o digamos, no hizo nada, y va a intentar, digamos, adquirir la variable. Ah, no, para que te haga el release, no. Bueno, acá, no, digamos, no pasaría mucho, ¿sí? Acá no pasaría mucho. Porque claro, acá no va a poder entrar, digamos, a actualizarla porque todavía no hice el release, ¿sí? Pero, a ver, a ver, a ver. Es que no quiero Sería dar como mucha que pista. estaría frenando. Sí. Bueno, también sí. Dependería si después del primer SEM release Porque habría una demora. sí, que no se me ocurre ahora un ejemplo. Porque después quiero pasarles otros ejemplos para la semana que viene, que justamente tiene algo que ver, ¿sí? Justamente con el orden de liberación, y eso influye mucho, ¿sí? Porque, digamos, estoy frenando, digamos, ahí sí estoy frenando el ingreso o el progreso, digamos, de esa cadena. Pero fíjense, bueno, acá, digamos, no habría mucho problema, ¿sí? Que se liberen de ese modo, porque, bueno, eh, digamos, lo único, acá, digamos, el cuarto hilo que ya entró, ¿sí? Se durmió acá. No pudo hacer más, ¿sí? No pudo hacer más. Pero, por ejemplo, si acá hubiera algo más, ¿sí? Acá ya me está indicando que ese hilo, digamos, entró, digamos, eh, pero ya hay espacio, digamos, para ese hilo, siendo que el otro hilo todavía no terminó de salir. Digamos, nada más. Acá, digamos, no habría otro problema más que eso, ¿sí? No va a actualizar el valor de la variable porque justamente la estoy protegiendo con este segundo semáforo, ¿sí? Pero digamos, ahí hay como una especie de solapamiento, nada más, porque ya ingresó, digamos, el otro hilo y es como que, digamos, estuvieran dos personas en el mismo lugar, en la misma posición al mismo tiempo, nada más, ¿sí? Acá, digamos, lo podemos hacer por código, digamos, en la vida real, digamos, no pasa. Estoy hablando del mismo lugar, en la misma posición, no en la misma habitación y nada por el estilo. Entonces, digamos, puede llegar a haber un solapamiento. Acá, digamos, no, porque bueno, lo estoy controlando, ¿sí? Pero, digamos, en ejemplos un poquito más complicados, donde tengamos más pausas y más acciones entre que ingreso qué sé yo, a la fila de espera, estoy pagando y demás, ¿sí? Puede llegar a haber problemas. Entonces, de vuelta, la consigna nos va a indicar cómo debería hacer esa liberación, porque digamos, necesito, digamos, de un recurso para hacer algo más, ¿sí? O estoy esperando que se libere un recurso para continuar, ¿sí? Y necesito, o sea, si ya terminé de utilizar esos recursos, bueno, los libero, digamos, los dos al mismo tiempo o en el orden que corresponde, ¿sí? Entonces, digamos, acá no habría mucho problema, pero porque, bueno, es un ejemplo muy sencillo que no hace prácticamente nada, ¿sí? Pero, salvo que la consigna nos diga lo contrario, tenemos que liberarlo en ese orden, ¿sí? O sea, yo adquiero ese semáforo, entonces yo acá lo libero y no pasa nada. Si yo libero este semáforo aquí, ¿sí? El semáforo 2. Acuérdense que había otro hilo que ya estaba aquí adentro, había dos más que estaban aquí adentro. Entonces, uno de esos dos ya puede adquirirlo y actualizar mientras yo estoy terminando de salir, digamos, de la región semicrítica, digamos. ¿Sí? Entonces, acá, como dijo el compañero, lo único que haría, digamos, estaría frenando un poco a los otros dos hilos que ya están aquí y que pueden acceder, uno de ellos va a acceder, ¿sí? A actualizar el saldo. O sea, yo permití, digamos, que
haciéndolo, digamos, en el otro orden, ¿sí? En el otro orden, yo permití que en el cuarto hilo ingrese, o sea, yo ya salí, digamos, el primero ya salió, el cuarto hilo ingresó, pero el segundo y el tercero, que ya pueden adquirir el semáforo, no lo pueden hacer porque todavía están frenados acá, ¿sí? Así que, digamos, lo único que se frenaría ahí, digamos, sería la actualización de la variable. Que acá es una operación, es un incremento nada más, pero si esto fuera mucho más largo, mucho más pesado, ¿sí? Y necesito yo de optimizar el tiempo, hacerlo de la otra forma, podría estar llegando a frenar en esa, esa actualización, ese proceso, lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y fíjense aquí. mm, bien. Aquí cambiémosle el nombre. Ahí a simple vista, ¿qué creen que va a pasar? Va a funcionar como un semáforo binario. No, porque están entrando tres recursos. Tenemos tres recursos para el semáforo. Claro, tengo tres, ¿sí? Aquí. O sea, inicialmente tengo tres. Pero digamos, entraron digamos, los tres. ¿Y qué fue pasando? Y va a ir entrando solamente uno por uno a la región crítica. De vuelta, bueno, supongamos que acá yo tengo la región crítica, ¿sí? Supongamos que entre el acquire y el release tengo la región crítica. Pero yo acá estoy haciendo un semi-acquire de contador, contador está inicializado en cero. ¿Va a ir Pero sumando de acá lo tres en tres? estoy. ¿Ah? ¿Va a ir sumando de tres en tres? De tres en tres. Sí, podría ser. Pero ¿qué va a pasar después? Porque mira, el primero, fíjense, ¿no? Que es estática, ¿no? O sea, todos los 10 hilos, ¿sí? Están viendo. Pero no, lo hagamos acá mejor, acá. Ahí está. Yo lo incremento, digamos, acá hago una query de uno, o sea, porque yo necesito un solo lugar, digamos, para hacer esto, ¿sí? Y el segundo hilo que hizo, También Puede ser en... que duerma y después despierte a dos hilos cuando se incremente el contador. despierte a dos hilos, pero ¿el Aquaid despertaba o Ah, perdón, dormía? que lo dormía, perdón. Otra idea. Ya lo corremos y ahí nos sacamos las dudas, pero Yo no entiendo por qué marca como la región crítica un contador y la variable la deja fuera. ¿cómo? Que marca como la región crítica en contador, pero lo deja fuera. Bien. A ver.
Yo cuando hago el acquire, ¿sí? A ver si me sale la ayuda. Ahí está, acquire. Fíjense, no sé si lo pueden ver, pero acá me dice que le puedo pasar como parámetro, digamos, un entero, ¿sí? Que es la cantidad, digamos, de permisos que quiero adquirir, ¿sí? O de lugares que quiero obtener, lo mismo, ¿sí? Y yo acá le puse que era contador, o sea, la cantidad. Si yo le pongo uno, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Adquiero un solo lugar para entrar, digamos, y dormir. Si contador vale 2, le estoy pidiendo que yo quiero adquirir dos. O sea, no siempre voy a necesitar uno. Si digamos es lo más común, digamos, pero si el problema, qué sé yo, no sé, a ver, tengo, digamos, 10 tornillos. Y necesito yo adquirir dos tornillos para hacer mi trabajo, ¿sí? O al revés, digamos, a ver, digamos dos herramientas que se pueden hacer, digamos, tengo 10 martillos y necesito adquirir dos martillos para hacer mi trabajo porque, digamos, puedo clavar con las dos manos. Entonces no voy a, o sea, yo si hago, a ver, vamos de vuelta. Si yo hago un SEM, yo necesito dos recursos. Yo puedo hacer esto, ¿sí? Esto, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Estos son equivalentes. Hacer dos acquire o un acquire de dos. ¿Se entiende? Ahí estaríamos indicando que queríamos hacer dos nada más, dos recursos. Que Sin, necesito dos recursos de los tres que hay. va a entrar de dos en dos y si no hay espacio, por ejemplo, ahora mismo ya agarro dos, por ejemplo, los dos recursos, va a tener que esperar hasta que se libere uno y así puede tener de vuelta dos. Claro. Entonces, si yo necesito dos recursos, ¿sí? Yo necesito dos recursos acá. El primero va a entrar, ¿sí? Adquirió los dos. El segundo, no, porque ahí queda uno solo. De los tres queda uno solo. Cuando este libere, ¿sí? Cuando este hilo haga acá el release y libere, recién el otro va a poder entrar, ¿sí? Y digamos que de vuelta depende del problema si yo tengo que liberar también los dos, porque puede ser que yo libere solamente uno, entonces digamos, como prueba de escritura rápido, entre el primer hilo obtiene los dos, porque digamos no hay más, no puede entrar otro más. El segundo viene hacia el acquire, de dos no puede, porque hay uno solo, entonces se duerme. ¿Cuándo va a cuándo va el segundo se va a despertar? Cuando el primero que entró, ¿sí? Haga el release. Ahí liberó uno de los dos que había obtenido. Quedaron dos, ¿sí? Pero no liberó, quedó uno inutilizado, porque acá adquirió dos y nunca lo liberó a ese segundo, digamos. Liberó uno solo. Entonces quedan dos. Entra ese. Este entró, ¿sí? Obtuvo los dos, porque había espacio para dos, ¿sí? El próximo hilo quiso entrar, no puede porque no tiene, hay solamente dos, pero ya están ocupados, se duerme y este libera uno. El segundo que entró liberó solamente uno. ¿Y qué pasó? El tercero nunca va a poder entrar porque han quedado dos inutilizados. ¿Se entiende? No, profe. Profe, Yo Pruébenlo en tengo la una casa duda. ahora. Ah, Si usamos el acquire con la variable contador y el semáforo está en 3, ¿el semáforo podría limitar la cantidad de hilos? Porque la variable se va a ir actualizando y eso no podría...
Claro, es Usar parecido condiciones de carrera, eso, condiciones de saquemos el carrera. contador, saquemos la variable contador, eso no. O sea, con la variable contador iba a ser todavía más agresivo eso. Pero acá, por ejemplo, acá fíjense, solamente dos hilos van a trabajar. Ah, la Lorenza está 100. Bueno, nos aparejemos en 10 nomás. Y no pasó más. Bien, entonces veamos. Antes de dormir, el uno y todo el resto. Del 7 al 9. Me duermo, se duerme el uno. ¿Sí? Se durmió el uno. Que obtuvo 2. De los 3 disponibles, obtuvo 2. Se despierta el uno y ya puede entrar el siguiente que estaba encolado. En este caso, bueno, el 7. Se duerme el 7, se despierta el 7 y pasa lo que yo les dije. Ningún otro puede entrar. Y fíjense que sigue, está en rojito, siguen esperando. ¿Por qué? Porque hay otros 8 hilos que están esperando, que están encolados en la cola del semáforo, esperando tener dos recursos. Pero ya no hay dos, ya hay cero recursos. ¿Se entiende lo que pasó? No, Sí. perfecto. ¿Quién no? Profe, Yo en Yo el no. Relais no era que lo dejaba, lo soltaba el recurso. ¿Cómo? En el Relais no era que lo soltaba el recurso. Pero estamos soltando Sí, pero un solo recurso. yo adquirí más y no liberé todos. Pues yo le dije, tienen que tener cuidado con los semáforos. Son muy buenos, pero son muy frágiles. Fíjense, yo ahí clavé toda la producción. Ahí tendríamos que, para solucionar, tendríamos que agregar otro relays o podríamos hacer como en el acuario, agregar un entero. Yo acá puedo hacer dos release, es lo mismo, ¿sí? Dos release o el release de dos, ¿sí? Pero todos los hilos que entren van a hacer el release, profe. No, Ah, porque no van a poder hacer el release porque se quedaron acá atrapados por el concepto de semáforo. No pueden hacer el wait. Entonces, ¿cómo van a hacer el release si no llegan hasta, no salen de acá? ¿Quedaron encolados? pero los que entraron sí lo harían. Y cuando hagan Sí, el release, no llamarían a los que quedaron encolados. pero pará. ¿Qué ha pasado? Recién yo tenía esto. Los primeros dos hicieron el release, por eso el primero hizo el release, ¿sí? Y liberó Eh, uno solo. liberó Sería uno el 7 solo. que usa. Entonces quedaban dos, quedaban dos. El segundo hilo, que el que entró y se durmió, que es el 7, obtuvo esos dos que había, los obtuvo. Y liberó uno solo. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente no va a poder tomar dos, ¿Por qué? ¿Cuántos hay? porque solamente hay uno solo. Ahí está, quedó uno solo. Profe, De los tres quedó uno solo, y entonces este que quedó acá, el tercer hilo, digamos que sea el 9, quiso hacer el acuario y no puede hacer un acuario de dos. Si hubiera sido de uno, sí, ¿sí? O sea, yo pongo uno o pongo nada, es lo mismo, ¿sí? Uno o nada es lo mismo. Si yo hubiera hecho el acuario de uno, sí, ahí sí entraba. Sí, pero bueno, acá digamos la regla era que se obtiene de a dos y se libera uno. Entonces, quedaron dos inutilizados y quedó uno, perdón, digamos, quedaron dos bloqueados y quedó uno inutilizado. Porque acá necesito dos para continuar. Sí, profe, decime. si el release libera uno solo, ¿por qué el 7 utiliza los dos? Si hay uno solo, en realidad. Porque la primera vez entró con dos, ¿Cuánto aquí había hizo acá? dos y tenía uno ya. 3. Bueno, 3 menos 2, ¿cuánto es? Uno. Más uno. Mira, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Con ese uno solito, el 7 no puede entrar. Cuando este libera uno, Ah, ya tiene a el del ese otro. uno le Claro. sumo uno. Entonces tengo 2. ¿Sí? Ah, Entonces, ya. el segundo entró. Tenía 2, necesitaba 2, sí, pudo entrar. ¿Sí? Ahora vale cero, digamos, la capacidad del semáforo vale cero. No puede valer menos uno, por eso se duerme. Entonces vale cero.
cuando hago el release, lo incremento de vuelta en uno, pero el próximo no puede hacerlo, porque cuando haga el 1 menos 2 va a haber menos uno el semáforo. Entonces, eso no se puede hacer, entonces se bloquea a la espera de que alguien más haga un release. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo acá puedo hacer algo, ¿sí? Pero entonces esto vamos a tener que cambiarlo porque ya no me va a servir, ¿sí? Y para un ratito. Profe, ahí con ese ejemplo que había dado hace rato con el contador y Semaquire hacia el contador, ¿sería lo mismo que no? Sí, sería, en realidad acá, ¿qué pasaría? Veamos, acá el contador. Ah, ah. Bien, en uno. Bien, acá, ¿qué va a pasar en dos? El segundo. Sí, dos también van a poder entrar. Veamos. Me duermo, se despierta. Me duermo y se despierta. Y sigue corriendo el programa. Sigue corriendo. ¿Por qué? En la primera corrida, contador vale uno. Entonces obtuvo uno, el primero. ¿Sí? Y el segundo hilo ya lo incrementó en dos. Y obtuvo los dos. ¿Sí? El uno y el dos. Pero, o sea, cuando valía uno, digamos, contador, y cuando valía dos, ¿sí? Porque si no, no habrían podido entrar, si esto ya valía tres, digamos, si un tercer hilo entró y lo actualizó y llegó hasta acá, ya no. Pero el segundo, digamos, que lo actualizó, ya valía uno, dos, tres, ya no hay forma, porque ya no tengo más recursos. O sea, yo estoy adquiriendo acá, adquirí uno y después adquirí dos de los tres. Y liberé dos, pero contador ahora, el próximo hilo vale tres. Y no liberé los tres, liberé dos nomás. Entonces ya se clavó. Si digamos, hay otra combinación, pero pasa lo mismo. Solamente, digamos, dos hilos pudieron trabajar. Porque, digamos, el próximo hilo ya no necesitaba dos, necesitaba tres. ¿Sí? Y acá los hilos siguieron incrementando. O sea, hay otro de los hilos, lo encontró, lo incrementó en 4 y vale 4, el otro en 5 y así, digamos, el último, digamos, necesita 9 recursos para trabajar. Es todavía peor la situación, ¿sí? ¿Se entiende, no? El problema. Sí, profe, gracias. Profe, en ese caso, ¿por qué contador no se suma directamente a 10? Puede ser por el for del main, porque mire que contador está fuera de la región crítica. No importa eso. O sea, digamos, cada hilo va a ir a incrementar, ¿no, contador? Sí, pero es como que están entrando en orden, digo, primero suma uno, después suma 2, después suma 3. Yo pensé que entraban al mismo tiempo, digamos, todos y todos lo sumaban de golpe. No sabemos ahí qué está pasando. Yo acá podría imprimir, digamos, el valor de contador, si nos ayuda para algo, digamos. Como para saber, claro, algo que voy a decir, claro, puede ser que todos estén entrando al mismo tiempo y lo estén incrementando y claro, ya no vale 4 pasó de 4 a 10 digamos. Es que, O profe, al ser se una suma pisaron los de uno en valores. uno, al ser la suma de uno en uno, no, o sea, igual va a ser terminar siendo 10, ¿no? Sí, o menos, porque si se pueden haber pisado, digamos, algunos valores ahí. Contador uno 3 5 6 7 8 9 10 4 2. Sí, fue incrementando en uno, pero fíjense. No se ejecutaron en el orden que queríamos, ¿sí? Eso es porque está en la cola de los hilos, que no. Se va ejecutando el contador porque está en la cola de los hilos. Recién el contador se ejecuta cuando entra el hilo. Si bien todos empiezan al mismo No, todos tiempo. entraron hasta acá, todos entraron hasta ahí. O sea, Ah, esto pueden ser dos cosas, ¿sí? Fíjense, o un problema justamente no un problema, sino un tema de impresión solamente de los mensajes que estoy
mandando. O justamente esto, claro, sí, uno de los hilos corrió antes y ya actualizó el valor, pero se imprimió después, ¿sí? O sea, lo incrementó, pero lo imprimió después. Entonces, fíjense el quilombo que se nos hace acá por no controlarlo, Profe, y ¿sí? puede ser que por ese solapamiento justo coincida el valor de contador en el que quedó el último con lo que necesita un hilo y entra una tercera vez. Puede ser, claro, sí, sí, sí. Pueden ser cosas muy locas como eso. Sí. Eh, la Fede, paso a la Hola, Felipe, asistencia. dale. Ahí, chicos, le dejo la asistencia. Que se Cierren vayan el Profe, este acercando. monitor. ejemplo que usted pasó es algo que no se debería de hacer, o sea, no es que nos está mostrando algo que podemos llegar a implementar, esto del contador que se va aumentando. Sí, no, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, qué sé yo, yo tengo 100 recursos de algo y, digamos, a medida que va pasando el tiempo, se van utilizando, digamos, capaz que, bueno, obviamente, tengo que controlar mejor este acceso, ¿sí? A contador. Capaz que debería, como dijo el compañero, podría definir una región crítica o hacerlo dentro de el incremento cuando yo ya estoy aquí, digamos, para la próxima corrida. Bueno, eso, digamos, y lo inicializo en uno, bueno, no importa, ¿sí? Para que no haya problema. Lo inicializo en uno, el primero entra y después lo voy incrementando. No importa dónde lo actualice. Eso de vuelta nos va a decir problemas. Pero supongamos que yo te digo, yo tengo 100 recursos. Y a medida que va avanzando, digamos, el proceso, voy incrementando en uno el uso de los recursos, ¿sí? De esos 100 recursos. Y digamos, tengo personas de formas indefinidas, digamos que, qué sé yo, no sé, digamos que son platos de comida, platos descartables, ¿sí? Y las personas están haciendo fila, hay una fila inmensa de personas, una fila infinita de personas que necesitan un plato para ir a servirse la comida. Y cada persona va adquiriendo un plato, ¿sí? Y la siguiente adquiere dos platos, uno más que el anterior, y así, ¿sí? Y no con una serie de Fibonacci ni nada por el estilo, sino va incrementando en uno. Pero usa el recurso, ¿sí? Usa el recurso y libera solamente, si tiene uno, pues yo puedo poner acá un if si quiere, lo demás, y liberar solamente uno, ¿sí? Si no, la condición es que si tiene solamente un plato, libera ese único plato. Pero si tiene más de uno, libera esa cantidad menos uno. Entonces yo acá, yo tomo dos y libero uno. Tomo tres, libero dos, digamos. Tomo cuatro, libero tres. Y así. ¿Por qué? Porque se va rompiendo, digamos, ese plato. Era un plato descartable, qué sé yo. ¿Sí? Siempre libero uno, uno menos de lo que obtuve. ¿Qué va a pasar? En algún momento va a haber gente que no va a poder adquirir todos los platos que necesita. Digamos que el problema es así, ¿sí? Porque, digamos, se usan los recursos y qué sé yo, o puede ser otra cosa, que después de determinados, qué sé yo, pues yo te pido que controles el uso de los recursos, además de esto, que controles cuántas veces se usa un recurso. Entonces, te lo puedo complicar más de esa forma y te digo, entonces, bueno, después de 20 usos, se van rompiendo, se van eliminando. Entonces, este release no siempre va a ser de la misma cantidad de lo que adquirí. Se van a ir, se van a ir liberando menos porque se van rompiendo. ¿Sí? Se rompen, se pierden, qué sé yo, no sé, lo que nos diga el problema. Entonces, de vuelta, ojo, o sea, en la mayoría de los casos no, va a ser así, qué sé yo, que comenzamos, digamos, utilizamos y liberamos porque, digamos, no se rompen. Pero el problema no puede decir, o sea, no, simulemos que esto que estoy utilizando, qué sé yo, como decíamos, este plato, ¿sí? Se rompe después de 5 usos. O de los 5 que yo adquiero, solamente libero uno menos de eso. ¿Por qué? Porque siempre se descarta uno, se rompe uno.
Entonces puede pasar. ¿Ah? Sería una variante del release. Sí, o sea, en realidad sería una variante del problema. O sea, con el release lo voy acomodando, digamos, voy simulando esa rotura, digamos, esa pérdida, lo que sea, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? O sea, los semáforos son muy bonitos, están muy buenos, pero son muy frágiles, ¿sí? Pero son muy útiles, o sea, por eso, o sea, en algunos casos sí me va a hacer falta a mí adquirir más de un recurso, entonces puedo hacer con dos Acquire o con el Acquire 2 y si la conciencia me dice que después que lo utilizo los libero, tendré que hacer ordenado también para liberar los dos recursos. Profe, una duda. Veo que al inicio nosotros al semáforo lo definimos con tres recursos a usar, creo. Y Sí. en este caso del contador vamos a ir aumentando la cantidad de recursos que vamos a ir consumiendo. Y como dijo ahora usted, que también vamos a ir aumentando la cantidad de recursos que vamos a ir liberando. Y en algún momento puede ser que superemos la cantidad de recursos a liberar con la cantidad de recursos que definimos. O sea, vio que definimos con tres y dijo que en algún momento vamos a tener que solicitar cuatro. Y bueno, la solución también contemplaba eso, que vamos a liberar cuatro. Pero pues, es correcto que dentro del código nosotros sobrepasemos la cantidad con la que definimos el semáforo. Sí, eso es lo que yo dije hace rato. Tranquilamente puedo alterar. Fíjense, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? Lo hagamos al revés. ¿Sí? Lo hagamos de dos. Hagamos correr este ejemplo nomás, que van de a dos. ¿Sí? Van de a dos, los hilos se duermen. Ay, fue muy rápido. ¿Quién no dice una pausa? ¿O qué pasó? Ah, le saqué la pausa, claro. Ah, ahí está. ¿No? Ahí van de a dos hilos, digamos, van durmiendo y se van despertando, ¿sí? Pero acá lo que vos dijiste, fíjate que voy a sacar la impresión de contador que no me sirve. ¿Dónde estaba contador? Contador. Acá. Y acá voy a liberar dos en vez de uno. ¿Qué quiere decir eso? Que en la segunda corrida ya tomo uno, tengo dos, cuatro, ya va a valer como cinco. No, en la primera corrida va a valer cuatro, ya tiene disponible cuatro, en la segunda cinco y así. Acá se durmieron cuatro. Bien, parémoslo ahí. Antes de dormir, estaban todos. Antes de dormir, se durmieron dos. Sí, porque había espacio de dos, ¿no? A ver. Ah, sí, lo había dejado en dos. Lo había dejado en dos. Cada uno de estos liberó dos. Entonces ya tengo espacio para ¿cuántos? Cuatro. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que se despertaron estos dos y pueden dormirse cuatro. Ahora, si estos cuatro se despiertan, ¿para cuánto va a haber lugar? Para 8. Ocho. ¿Ah? Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Y así. Entonces, sobrepasé tranquilamente, no le da bolilla, digamos, a la inicialización. Entonces también, ojo con cómo lo inicializo, porque yo lo puedo alterar por código y no hay ningún problema. Chicos, comenten la asistencia, ¿no? Podría usarse para el control de errores o contarlos. De cuatro procesos se liberó tres recursos y uno no porque hubo un error. Sí, sí, se puede simular, digamos eso, ¿sí? No hay problema. Se podría cambiar el nombre del hilo, por ejemplo, cambiar el 3.5 por hilo 5, algo así. Sí, sí se puede cambiar el nombre. Es el nombre que viene por defecto nomás del hilo. ¿Sí? Bien, entonces acá.
yo quiero hacer algo más que quería hacer hace rato y... A ver, lo dejamos en 3, lo dejemos en 2, porque dijimos que solamente uno lo iba a adquirir, 2. Acá lo dejemos en 1. Y yo me voy a definir en semáforo 2. Eh, 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 eh. Igual necesito un contador, un constructor. Sí. Bien, y acá, bueno, volvamos aquí en, ¿qué era? Ah, bien, semáforo. Acá voy a recibir. Ujú, mm, sí, esta es la otra, sí, que yo podía. Me dice, ya es esta. Ah, bien, claro, si no, no tiene sentido. En SEMSEM, bien. Y acá lo mismo. Public semáforo. Semáforo 2, voy a definir. Semáforo 2, semáforo, SEM. Bien. Y aquí, y aquí. Ah, bien. Tengo que definir. Tres. ¿No guardó? No, sí. A ver. Está en centro, semáforo. Pero aquí está recibiendo este. Sí, un semáforo. Qué boludo. Qué boludo, qué boludo. Ahí está. Bien, bueno, digamos, esto es. Está bien, dejemos ahí. ¿Sí? Entonces, todos estos, digamos, ¿estamos de vuelta con ningún problema? Sí. Veamos si nos da bolilla. Lo dejemos en 10 para verlo mejor. Se despierta, me duermo, se despierta y no hay lugar para más. Bien, sí. ¿Está todo igual? ¿Sí? Estoy adquiriendo 2, ¿sí? Y libero uno, ¿sí? El mismo problema que teníamos hace rato, ¿sí? Nada más lo único que hice ahora es creo el semáforo en el main y se lo paso por parámetro, digamos, a la clase semáforo,
¿sí? Yo acá lanzo los 10 hilos. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. Yo acá, yo dormí 6 segundos. Bueno, le demos 10 segundos. 10, 1, 2, 3, 10 segundos. 10.000 segundos. Ah, bien. Try catch. Y estas cosas se me van ocurriendo ahí sobre la marcha, ¿no? Pero, ¿y acá qué voy a hacer? Y para, a ver, sí, también. Eh, no, dejémoslo con el nombrecito como corresponde, ¿sí? Y acá, y este va a ser SEM 1. Ahí está. Se va Frozen 2. Es igual a new. em, Semáforo 2. Sí. Sí, semáforo 2. Sí, semáforo 2. Bien, new. Mm, Sem 2.start. Bien. Voy a correr. Entonces, hasta ahí, digamos, yo, digamos, liberaba dos, perdón, adquiría dos y liberaba uno, con lo cual tenía espacio para dos hilos nada más. ¿Sí? Y me había quedado uno, digamos, ahí inutilizado. Se duerme uno, se despierta, se duerme el 6, se despierta. Y después de 10 segundos, contar más o menos 10 segundos, ¿no? ¿Qué pasó? Puede ser que hay uno extra porque usted creó otra clase semáforo donde metió otro release. Entonces llegó a la cantidad para despertar, pero bueno, y se colgó ahí. Bien, ¿sí? En semáforo 2, yo acá en el principal, después de 10 segundos, o sea, le di tiempo para que pasaran los 6 segundos donde se durmieron los primeros dos, el 0 y el 6, se durmieron, porque cada uno duerme 3 segundos, entonces, bueno, tengo los 6 segundos. Había quedado uno inutilizado y dos, digamos, destruidos, digamos. Semáforo 2 se ejecuta, si la clase semáforo 2 se ejecuta después de 10 segundos del main, y lo único que hace es liberar, hacer un release, digamos, sobre ese semáforo con el que estamos trabajando, ¿sí? El mismo que se le pasó a las dos clases. Entonces, si yo había uno que estaba disponible y había dos que habían quedado ocupados, con el semáforo 2 libero ese, entonces el tercer hilo, digamos, bueno, en este caso es el 8, el que entró. El 8 sí encontró espacio, porque el 8 había venido acá, hizo, digamos, con uno, no había lugar. Entonces está esperando que haya más lugar, digamos. Bueno, justamente semáforo 2 liberó ese semáforo en uno y le dio un recurso más, le dio los dos que necesitaba. Ahora volvió a pasar lo mismo, ¿sí? Volvió a quedar uno inutilizado. Si otra instancia de semáforo 2 se volviera a ejecutar, liberaría un recurso más y podría otro hilo arrancar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Profe, ¿puede repetir la última parte? Me perdí. Arrancar. Sí, Esa es la última parte. Arrancar. Puede arrancar otro hilo. Esa es la última parte, ¿no? sí. Que el semáforo 2 le liberó el recurso al que estaba esperando. Bien, por eso, el semáforo 2 liberó un recurso, un espacio, digamos, para que este que estaba esperando los dos pueda entrar, porque ya había uno que había quedado disponible. Sí, profe. Entonces, ahí, digamos, entró, adquirió los dos
terminó, digamos, el 8 terminó y volvió a hacer lo mismo que habían hecho los otros, liberar uno solo, o sea, quedó uno solo disponible. Por eso dije, si semáforo 2 se volviera a ejecutar, o sea, si yo creo acá otra instancia, si de semáforo 2 o en semáforo 2 pongo un bucle que vaya liberando cada tantos recursos, esto va a poder ir avanzando. Entonces, lo hagamos, o sea, a ver, este empezó a Profe, ejecutarse. ¿Ah? el semáforo 2 estaba inicializado en uno, ¿no? ¿Cuál es semáforo 2? El de la clase semáforo. ¿Cómo inicializado en uno? Semáforo 2, semáforo 2. ¿Qué es semáforo 2? Ah, yo pensé que me decía de la otra clase, de la clase semáforo 2. Pensé que había inicializado un semáforo ahí. No, pues si lo estoy pasando por parámetro del constructor, no me están siguiendo, ¿no? Ah, no, no, sí, pero me perdí ahí nomás. Yo hago este constructor y en semáforo 2 tengo un constructor donde yo dije, le paso el mismo semáforo que definí acá. Ah, ya, 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 ya. ¿Sí? Las dos clases, semáforo y semáforo 2 ven el mismo semáforo. Eh, Capaz que nos confundimos por el nombre y la clase se llama semáforo, bueno, hubiéramos puesto otro nombre. ¿Sí? Pero, o sea, estas dos clases están viendo, digamos, el mismo semáforo que yo definí en el main. ¿Sí? Ese de 3. Pero claro, bueno, acá cuando se ejecutaron estos 10 hilos, ya lo decrementaron, ¿viste? Y digamos, hicieron cualquier cosa ahí con entre el acquire y el release, y ya quedó, digamos, en vez de 3 había quedado en uno, ¿sí? Cuando después de 10 segundos se ejecuta la clase semáforo 2 y libera, o sea, a ese mismo semáforo que recibe por parámetro, lo libera, hay espacio para uno más. Entonces, por eso otro hilo volvió a ejecutarse. ¿Sí? Hizo, digamos, se durmió los 3 segundos y se ejecutó. Y si yo acá, en, a ver, while, pero lo voy a hacer con una pausa, ¿no? Digamos sí, de 2 segundos, de 2 segundos. ¿Y acá le voy a mermar? Ujú. Bien, te demora 3. Entonces, después de 10 segundos, digamos, empieza a trabajar semáforo, la clase semáforo 2. Semáforo 2 va a ir haciendo un release, ¿sí? Y cada 2 segundos se va a volver a ejecutar, digamos, otro release. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre, como nos quedaba siempre uno, ¿sí? Va a ir ejecutándose de a un hilo por vez. ¿Se entiende, no? ¿Cómo dijo, profe? No me sigue. Ah, bien, que fue más rápido. Entre los 3 segundos, 3 6 liberó 2. Interon 2. Bien. Bien, sigan probando eso en la casa y después saquen sus conclusiones. Bien, entonces, en el punto 1 se les pide que realicen un programa que simule un estacionamiento con capacidad para 20 autos.
Dicho estacionamiento posee dos entradas y dos salidas, ¿sí? Dos entradas y dos salidas. Un automóvil permanece un tiempo y luego abandona el lugar, con lo cual tendrá que ser cuidadoso para controlar el acceso a dicho estacionamiento, de manera de bloquear a los autos que deseen ingresar cuando la capacidad sea completado. Simula la entrada-salida de 100 automóviles. El estacionamiento inicia vacío. No le indica aquí el tiempo de permanencia, ¿sí? O sea, prueben, vayan probando, o sea, no metan, digamos, los 100 autos de entrada, o si quieren, pueden meterlos, total, no hay problema, se va a controlar, digamos, el, el ingreso, o sea, la entrada y la salida, porque además tengo una capacidad limitada. De vuelta, acá no indica nada del tiempo, no indica cuánto demora en entrar, cuánto permanece, cuánto demora en salir, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pueden simular, digamos, esas demoras, ¿sí? Una demora en la entrada, una demora en la permanencia y una demora en la salida, ¿sí? Con tiempo. Lo mismo para la largada. Quizá, o sea, obviamente esto debería de ser más rápido para que rápido se llene el estacionamiento y puedan ver ustedes que están encolados los autos esperando entrar y salir. Obviamente, si el práctico es el semáforo, esto lo tienen que simular con semáforos, ¿sí? Todo esto. ¿Sí? Así que fíjense cuántos semáforos hace falta, en cuánto lo van a inicializar, cómo lo van a adquirir, cómo lo van a liberar, bueno, todo eso. ¿Sí? Obviamente, como no hay más datos, también se pueden tomar algunas libertades, ¿sí? Como había pasado con los compañeros en el caso de la producción de bizcochos y facturas, ¿sí? Que tenía una cola adicional para controlar la producción, en otros casos se consumía en orden, primero el bizcocho, después la factura, bueno, acá, o sea, uno puede tomarse ciertas libertades o simplificaciones, ¿sí? Pero mientras se respete, digamos, la consigna, todo lo demás es válido. El punto 2 ya lo hicimos, ¿sí? En el punto 3 simule la atención en una estación de peaje donde existen tres cabinas. Cada cabina demora en atender a un cliente un tiempo variable entre 1 y 3 segundos. Suponga que la cola de espera es de 50 autos. ¿Sí? Acá estoy definiendo, digamos, la cantidad 100, acá 50. ¿Sí? En otro caso puede ser indefinida. Y ya no dice que hay una cola de 50 autos, ¿sí? Deberá indicar el número de cliente que es atendido, cuando comienza la atención y cuando finaliza la misma. Y para complicarnos la vida, supongamos además que una de las tres cabinas inicia no disponible. Tengo tres cabinas y una de ellas inicia no disponible, o sea, ocupada, bloqueada, como quieran llamarlo. Es decir, el empleado de una de las cabinas fue al baño y vuelve 15 segundos después de haber iniciado la atención sus dos compañeros. Quiere decir que después de 15 segundos ya tengo la disponibilidad a pleno, las tres cabinas. Inicia, o sea, tengo tres cabinas, pero inician trabajando dos, después de 15 segundos ya tengo las tres. En el primer intento, la ejecución no individualiza cada cabina. Y esto acá tiene que prestar mucha atención porque esto, sí, o sea, individualizar o no cada cabina, porque en el segundo intento se le pide que individualice cada cabina, es decir, necesitamos saber qué cabina atiende a cada cliente. Y yo pregunto, ¿será esto posible? ¿De qué modo cree que podría resolverlo? Esto de individualizar cada cabina de las tres que tengo, sí, es un problema. O sea, no individualizarla, digamos que es más sencillo que individualizarla, pero se puede resolver. ¿Sí? Así que encuentren la solución para hacerlo de los dos modos. Digamos. Este es el modo más sencillo, cuando no individualizo la cabina, y este, digamos, el modo un poco más complicado. Profe, no individualizarla significa que un auto que está a la espera de una cabina puede tomar cualquiera de las tres que se pongan disponibles, pero cuando esté individualizada, un auto estaría esperando a la cabina 2, por ejemplo. Sí, va por ahí, va por ahí. Ok, profe.
O sea, fíjense, o sea, digamos, en el primer intento, digamos que es el más sencillo, donde no individualizo cabina y como dijiste, el auto que está disponible va, digamos, el auto que está en la cola va a la cabina que se desocupó. No importa si es la uno, la 2 o la 3, no importa, ¿sí? En el otro, como dijiste vos, bien, está, digamos, esperando esa cabina. Entonces, ¿cómo resuelvo la segunda parte? ¿Sí? Entonces, fíjense aquí cómo lo van a hacer. ¿Eh? Porque cambia. O sea, al hacer eso que vos estás diciendo, que está esperando, digamos, el auto, está esperando la cabina 2, ¿sí? El escenario cambia totalmente a este primero. ¿Sí? Con estas primeras condiciones, cambia muchísimo. Por eso, presten mucha atención. Y como le digo, esta es la clave, obviamente en la consigna nos va a decir. Sí, digamos, en este caso yo tengo que individualizar las tres cabinas o no individualizarla, eso cambia muchísimo. ¿Sí? Entonces, cambia todo, o sea, desde cómo se encolan, de la cantidad de recursos, cómo los controlo. Entonces, piénsenlo, mastíquenlo. Y el último punto, sí, el 4. Un supermercado posee tres cajas de atención y 15 carritos para que los clientes realicen las compras. Cuando los 15 carritos están ocupados, los clientes esperan afuera del supermercado a que se desocupe uno de estos carritos y así poder entrar al supermercado a comprar. ¿Sí? Fíjense que si no hay carritos disponibles, no entran los clientes, esperan afuera. Cada cliente demora en realizar sus compras un tiempo aleatorio entre 4 a 7 segundos. Y cada cajero demora en atender a cada cliente un tiempo aleatorio entre 2 y 4 segundos. Debe mostrar un mensaje indicando que el cliente X entró al súper y tomó un carrito. Otro mensaje con el cliente X está comprando, otro mensaje con el cliente X está pagando en la caja y un último mensaje con el cliente X abandona el súper. Los clientes llegan de forma indefinida al supermercado en un tiempo aleatorio entre 300 y 500, ¿sí? O sea, es un while true de clientes. Y los puntos obligatorios son el uno, el 3 y el 4, porque el 2 ya lo hice. ¿Eh? Eh, bien, consultas, dudas. Profe, una duda. En el 3 en el caso de la no individualización, puede ser que sea como, no sé si se acuerdan la consulta, pero yo era del estacionamiento del TP anterior y decía de las dos entradas y yo lo que había hecho es emparejar cada entrada, poner una clase entrada-salida, entrada-salida. Cosa que un auto esperaba una entrada específica y salía por esa misma entrada específica. Puede ser que sea la implementación para las cabinas en ese, parecida. Pará, y eso sería en el caso de individualizarla o no individualizarla. No individualizarla porque cada auto salía por una salida específica y no podía entrar por cualquiera. Es que por eso, en el A, cuando no individualizas, no sería así. Sería para el otro caso, Para el B. para el B. Ok, ok. Listo. ¿Sí? Gracias. Bien, bien. Porque ahí, como dijo el otro compañero, el auto tiene que esperar esa cabina. Que digamos es lo que pasa normalmente. O sea, en la cabina de peaje, eso, vos te pones en la fila y tenés que esperar esa cabina. Y ya está, y te morís ahí, por más que la otra avance más rápido. En la cola del súper hay súper que tienen, digamos, una fila para cada uno o tienen, digamos, esta fila común, ¿sí? Donde uno se dirige a la primera cajero o cajera, digamos, que se desocupó. Entonces, digamos, eso está mucho mejor. O sea, hace una sola fila, una única cola, digamos, y, eh, digamos, no pierdo, o sea, se optimiza el tiempo, digamos, de espera, ¿sí? Ahí se optimiza. Bien, ¿alguna otra consulta o duda? No, profe. Muy bien, practiquen, Profe, prueben. Sí. tengo una duda. En el primero, donde dice de que hay dos entradas y dos salidas, que parecía al TP5, ¿puedo lanzar, por ejemplo, dos hilos al mismo tiempo para simular así como si fueran dos entradas?
Pero, ¿por qué vas a simular con la entrada con hilos? No entiendo. Ah, entonces no podría. Es como, va, mi idea era lanzar los dos hilos al mismo tiempo, para simular que, por ejemplo, están entrando uno por una entrada y el otro por la otra. No sé, no lo veo así. Es distinto, ¿sí? Estos ejemplos de semáforo a los casos que habíamos visto, digamos, de productor y consumidor. Ojo, ¿no? Cambia ahí el panorama. Bien, profe. No es lo mismo. O sea, no perdamos de vista, ¿sí? El concepto del semáforo, ¿sí? Que nos permite controlar, digamos, una X cantidad de recursos, eh, nos permite, digamos, generar, digamos, o crear una región crítica o semicrítica, como hemos visto en el ejemplo, según la inicialización y según el semáforo que estemos utilizando. Nos permite automáticamente encolar y desencolar esos hilos que están esperando esos recursos cuando hay disponibilidad, ya sea de uno, de dos, de tres, lo que necesitemos. O sea, vimos acá en el ejemplo que yo iba adquiriendo de a dos, ¿sí? Y liberaba uno. Bueno, lo que nos diga la consigna. O sea, no perdamos de vista que o sea, hay casos, lo que le había comentado desde el principio, hay casos típicos de problemas que se resuelven de una forma y hay otros casos que se resuelven de otra forma o con otra herramienta. ¿Sí? Para el caso de controlar recursos, varios recursos, digamos, y cuando, digamos, no tengo que individualizarlo o no me da o no me importa individualizarlo, el mejor caso son los semáforos, o sea, para resolver ese problema, porque es más rápido hacerlo de esa forma. Si escribo menos código, y ya está. ¿Sí? Creo la clase, lanzo los hilos con Aquarium Release, ya estoy controlando el acceso a ese recurso. ¿Sí? Después tendré que escribir más código para hacer la pausa, para hacer algún cálculo, mostrar algún mensaje, qué sé yo, y nada más. Pero de vuelta, no perdamos de vista para qué usamos el semáforo, ¿sí? O sea, no es el mismo escenario que el productor y consumidor, donde tengo una pila, donde tengo algo que se está produciendo a cierta cantidad de tiempo y va agregando una cola y viene otro y lo va desencolando. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Porque si lo quiero tratar de esa forma, me voy a hacer un quilombo y voy a escribir más código. O sea, ¿se puede resolver? Sí, pero van a escribir mucho más código, se lo aseguro. Y acá, bueno, Profe, justamente la idea entonces es que en ese resolvamos con punto, semáforo. disculpe, en ese punto entonces cada auto sería un hilo y el hilo simularía la entrada, la permanencia en el estacionamiento y después la salida. Claro, sí. Ok, profe. Muy bien, chicos, trabajen, prueben, no se les va a quemar la máquina. Profe, Ya me fui. no, quería consultar respecto a cuál iba a ser la forma de evaluación, porque no llegué a escuchar bien cuando mencionó el tema. ¿Qué cosa? De cuándo era la evaluación, los parciales y de qué manera se iba a evaluar. Ah, ya dijimos, ¿no? Que el 9 es el parcial virtual, ¿sí? Por medio del aula virtual será un tipo cuestionario, ¿sí? Teórico práctico. O sea, obviamente no vamos a programar. Ahí no habrá que copiar o pegar código fuente, ¿sí? Pero quizás sí va a haber alguna instrucción en pseudocódigo o quizás en código para, digamos, y la opción, digamos, para ingresar, digamos, la respuesta. Y para el parcial definitivo, o sea, este parcial, el primer parcial que va a ser el 9 no tiene recuperatorio, es eliminatorio. El segundo parcial va a ser en máquina y va a depender, bueno, de la entrega de los trabajos prácticos, de este examen, de la asistencia, y ahí vamos a definir si el segundo examen, que es en máquina, que sí tiene recuperatorio, va a ser presencial o virtual. No dije más que eso. Y
Lo último, claro, que entraba hasta este tema, ¿sí? Entra hasta semáforos para el parcial, digamos, virtual. Para el parcial que es en máquina, entran todos los temas. Ok, profe, gracias. De nada. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Nos Hasta luego, vemos. profe, gracias. Chao. Hola y chao, Federico. Chao, Nerea. Ahorita. Chao, Hola y Nerea. Chao, chao. Felipe. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao, chicos.